Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Vamos a conversar hoy día con un senador de la región de Valparaíso, el senador Francisco Javier Chaguán. ¿Cómo estás, Sergio? ¿No? ¿Cómo te va? ¿Siempre le menciona el segundo nombre cuando lo presenta o Ah, no? sí. No, No, no. no. Pero está bien, muy bien. Bueno, eh, ¿de cuándo que milita en Renovación Nacional? Yo desde los 18 años. De los 18. Así es. O sea, son más de la mitad de su vida la ha pasado en Más de la Renovación Nacional. mitad de la vida en Renovación Nacional. Partido complicado, ¿no? No, un partido abierto, un partido donde hay amistad cívica, un partido donde hay mucho debate interno, un partido amplio, el partido más grande de Chile, el partido más votado a nivel parlamentario, más votado a nivel municipal y más votado a nivel de consejeros regionales. Y sin lugar a duda, el partido también con más representación femenina, con más representación de pueblos originarios. Somos un partido abierto, cercano, que representa a los sectores medios, los sectores más vulnerables, a personas de esfuerzo. Y no me cabe la menor duda que este es un partido que ya está haciendo historia con el presidente Sebastián Piñera y no me cabe la menor duda que va a seguir haciendo historia. Ahora, una de las zonas críticas que a usted le toca atender es la de Quintero Puchuncaví por la crisis ambiental. Y usted es un parlamentario de gobierno. A pesar de que esto tiene una historia de larga data, el fenómeno que estamos viviendo hoy día con la instalación de industrias, con las crisis que han vivido los muchachos, los jóvenes, las mujeres, los hombres, en fin, eh, ¿cómo lo siente usted que ha estado ahí en terreno? Bueno, primero señalar que yo conozco la realidad de Puchuncaví hace más de 43 años. Yo tengo 47, desde hace 43 años yo tengo una residencia familiar en Puchuncaví, por tanto conozco perfectamente la situación dramática de dos ciudades, dos comunidades que han estado completamente olvidadas por parte del Estado. Tenemos un Estado fallido en materia de protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de los puchuncavinos y los quinteranos. Basta ver que Puchuncaví y sus 22 localidades no tienen agua potable y alcantarillado. Tenemos un problema sustantivo en lo que dice relación con un CEFAM que hasta 2 semanas atrás tenía atención hasta las 17 horas, tanto en Puchuncaví como en Quintero. Teníamos además un hospital de Quintero que tiene integrada la atención primaria, que se llueve los techos, que no tiene red de oxígeno, que tampoco tiene la capacidad y la complejidad del hospital para hacerse cargo a una zona de conflicto. Pero además, una comunidad que se ha sentido completamente abandonada. Yo he presentado acciones legales hace más de 15 años por los temas de Quintero Puchuncaví, incluso mucho antes de ser ¿Y la parlamentario. respuesta? Y mira, tenemos el proceso judicial en la Fiscalía, la investigación desformalizada de más larga data en el sistema procesal penal nuevo, sin que se haya avanzado al siguiente paso. Logramos ya que 29 ex trabajadores del AMI fueran exhumados y donde se acreditó que al menos un tercio de ellos tenían metales pesados en sus restos óseos. En las próximas semanas se van a exhumar otros 9 cuerpos de ex trabajadores de NAMI. Nosotros hemos señalado que esta zona, que era un verdadero vergel, que era una zona de cereales, se ha transformado en una degradación sistemática del suelo, particularmente en la zona de Quintero, Puchuncaví. Y acá nosotros hemos sostenido ciertamente que acá es necesario mejorar las condiciones. Y esto pasa por múltiples temáticas, desde cómo ser capaces de establecer normas de descentralización fiscal para que parte importante de los tributos que generan las empresas que están ubicadas en el sector, tributen en el sector y no en Santiago o en Las Condes, hasta temas yo diría más profundos que dicen relación con establecimientos de escuelas seguras, donde acá hay que pavimentar patios de colegio, techar patios de colegio, establecer monitoreos permanentes. Ahora, Nosotros hemos dicho además hay que un... acá no había monitoreo que estuviese a cargo del Estado. Logramos que finalmente el Ministerio de Medio Ambiente por primera vez empezara a monitorear gases de hidrocarburos, comenzara por primera vez a establecer un monitoreo a cargo del Estado con certificación de Finlandia. Logramos por primera vez que el COE
funcionarias en Quintero y Puchuncaví y establecieron una alerta amarilla por primera vez en la historia, pero eso no es suficiente porque el Estado, Sergio, no tiene las herramientas, no tiene los instrumentos para hacerse cargo de la situación dramática que están viviendo los quinteranos, los puchuncavinos y los conconinos. Oye, perdón, pero hay un punto de los que menciona, hay varios, digamos, en relación con la tributación de las empresas, que esta es una historia que para mí es más antigua que el hilo negro. Yo vengo escuchando a parlamentarios de gobierno o oposición, indistintamente cuál sea el signo del que está administrando el Ejecutivo, ¿no? Dice que las empresas que están en regiones pero que tributan, qué sé yo, no sé, pues en Sanhattan, ¿no? Así es, En la capital. así es. Y eso no se corrige. ¿Por qué no se Pero corrige? se está corrigiendo ahora. Porque eso no se ha corregido históricamente, porque, primero porque es una norma, como tú bien sabes, de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. No lo pueden, no hay iniciativas legales parlamentarias sobre esa materia, no tenemos atribuciones. ¿Pero Nosotros usted le pediría al gobierno que No. lo incluyera en la, forma Sí, en la reforma tributaria? no solamente se los pediría, se lo pedimos. Y acá armamos una bancada regionalista, una bancada transversal, que ya se ha reunido con el ministro del Interior y se ha reunido con el ministro de Hacienda y le hemos pedido al gobierno que en esta reforma tributaria, ahora es cuando, en esta reforma tributaria podamos establecer normas de descentralización fiscal. ¿Y por qué digo ahora es cuando? Porque vamos a tener gobernadores regionales, vamos a tener con atribuciones, esperamos, con transferencias de competencia, pero además con recursos, y eso esperamos, para que en definitiva se establezcan modificaciones al algoritmo que establece el pago de patentes, pero también desde el punto de vista de aquellas actividades productivas con claro sello regional deben generar que parte de su tributación se queden en la zona donde se producen las externalidades negativas. Y ahí hemos avanzado muchísimo. Estuvimos con la Sociedad de Fomento Fabril, que también adhirió ya e hizo una propuesta al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda y los gobiernos que han sido reacios en esta materia, por primera vez se abrieron y vamos a negociar en la reforma tributaria el inicio. Vamos a romper el cerco que nos va a permitir que por primera vez tengamos un avistamiento de una descentralización fiscal, que es la única manera que Chile puede acceder al mundo del desarrollo. Nosotros hemos dicho, Chile será descentralizado o no será desarrollado. ¿Y por qué lo decimos? Porque en definitiva la única manera, y así lo ha señalado la OCDE, de acceder al mundo del desarrollo es que Chile pueda potenciar y promover el desarrollo de cada uno de sus territorios. Esto es similar a lo que al diagnóstico de Corea del Sur en la década del 70. Ahora, senador Changüán, otra de las cosas que usted ha mencionado son 23 localidades que no tienen alcantarillado, 22 localidades y no de tienen agua Puchuncaví. potable, y ahí viven seres humanos. ¿Cuál es el pequeño, minúsculo espacio de compromiso social que tienen las empresas que ganaron la licitación para dar los abastecimientos de agua potable y alcantarillado con esa gente, de buscar planes a largo plazo, Bueno, larguísimo en eso plazo? estamos bastante avanzados. De hecho, me ha tocado trabajar juntos para sacar adelante el proyecto con la comunidad local, y hemos logrado finalmente que lleguemos a un punto interesante. Ya hemos logrado los recursos para llevar agua potable y alcantarillado, por ejemplo, a la localidad de Orcón, y se está en pleno proceso hoy día de llevar el alcantarillado. Falta la comunidad de Maitencillo, faltan una serie de localidades que están en la zona. Eso por toda la costa, Por la costa. Orcón, pasando por Los Teos, siguiendo hasta Maitencillo. Así es. Y en ese sentido se está trabajando en forma sistemática, y hemos pedido los recursos necesarios. Por eso yo hablo que la única manera de resolver la situación de Quintero Puchuncaví implica medidas e instrumentos de mayor envergadura. ¿Cuáles son esos? La declaratoria de zona de catástrofe. ¿Por qué yo hablo de la declaratoria de zona de catástrofe? Porque esto nos va a permitir liderar y liberar recursos. Pero ¿cómo se adicionales. entiende lo que usted dice cuando hay alerta amarilla, levantan la alerta? Es una especie de juego de colores que la gente no entiende. Nosotros hemos estado ahí en el terreno y la gente nos explica qué es lo que ocurre. No entiende esto de los cambios de un día para otro. Yo les voy a contar un poco de qué se trata. Primero, en Chile tenemos una situación de desregulación. ¿Y por qué tenemos una situación de desregulación? Primero, porque tenemos una norma de dióxido de azufre muy laxa, muy débil. Necesitamos generar el estándar OMS de la Organización Mundial de la Salud. Segundo, necesitamos también una norma sobre arsénico. No tenemos norma de arsénico. Y por tanto, las empresas están emitiendo
tradicionalmente arsénico y dióxido de azufre, que es lo que ha producido la degradación de la tierra y del suelo en estas dos comunas. Daño irrecuperable, ¿no? Daño recuperable, o sea, daño recuperable Pero muchos años. en 20 años o en 15 años si se realizan las inversiones necesarias. Y por eso yo estoy pidiendo zona de catástrofe. Segundo, necesitamos también una nueva norma, porque no tenemos, no hay en Chile, sobre emisiones de gases de hidrocarburos. Por primera vez se están midiendo los gases de hidrocarburos en la zona, pero no hay norma. Entonces, alguna empresa estatal ha señalado, mire, nosotros no hemos infringido la ley. Claro que no hemos infringido la ley porque no hay norma, pero claramente tiene que hacerse responsable del daño provocado. Pero van a seguir trayendo carbón de Isla Riesco. Bueno, pero ahí sigo. Después necesitamos un plan de descontaminación. Nosotros logramos que esta es la segunda fase de contaminación de la zona. Material particulado. 2,5. ¿Qué quiere decir esto? Es aquel material particulado que hace especial daño a la salud de la población. Y tenemos Concon liderando, después viene Quintero y Puchuncaví. ¿Y cuáles son las tres empresas que participan en ese proceso? ENAP, Gener y Codelco, en ese orden. Material particulado. Y luego tenemos un problema, y para eso se requiere un plan de descontaminación, el plan de descontaminación que elaboró el gobierno anterior, después de que tanto bregamos y tanto luchamos para que se lograra esa zona saturada, múltiples reuniones con los distintos ministros de medio ambiente, de los distintos gobiernos, logramos aquello, se tenía que venir un plan de descontaminación, tuvo 69 observaciones por parte de la Contraloría General de la República. Pues bien, el gobierno del presidente Piñera se ha comprometido acá a diciembre a tener un nuevo plan y que pase la prueba de la blancura. Esperamos que así sea. Y luego tenemos una tercera contaminación, que es de gases de hidrocarburos, y que fueron que explican dos de los picos de contaminación que tuvimos en la zona. Y nosotros hemos apuntado a que presumiblemente una empresa del Estado, ENAP, pueda tener algún grado de responsabilidad en esta materia. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Porque llegaron representantes del organismo lo que dice mundial. la Organización Mundial de la Salud es que acá coincide con nosotros que acá hay una contaminación acumulada, crónica, en 50 años. Y donde todas las empresas, o la mayor parte de las empresas, han contribuido. Y yo diría que es un tema grueso, porque le he dicho, dióxido de azufre, arsénico, que ahí participan al menos 5 o 6 empresas. Luego tenemos los temas que dice material particulado, que ahí la gran mayoría, pero 3 en particular, que son las que tienen la mayor carga, pero también está repartido con el resto de las empresas, de las 17 empresas que están en este cordón industrial. Y luego viene los gases por hidrocarburos, que no solamente está NAP, también emite Gasmar y otras que han sido sancionadas. Hexacom también está ahí. Hay varias empresas que tienen grados de responsabilidad. Entonces, acá lo que se requiere es una mano distinta. ¿Y qué hemos pedido? Primero, hemos presentado un proyecto de ley para crear delitos ambientales. ¿Y qué quiere decir esto? Que las personas jurídicas pueden ser susceptibles de ser sancionadas con presidio menor en su grado medio a máximo, y que quiere decir básicamente, y multas que van de 500 a 5.000 unidades tributarias mensuales. ¿Se conjuga con la Constitución la posibilidad de que las personas jurídicas la idea puedan cometer delitos penales? Bueno, esta es una modificación, primero, al estatus jurídico de las personas jurídicas, primero, y segundo, a la posibilidad cierta de poder establecer un tipo penal específico respecto de haber dañado el ecosistema, tanto de agua, mar y tierra. Entonces estamos trabajando en esa materia. Segunda materia que se requiere, no solamente estas 3 normas que yo he mencionado, no solamente el plan de descontaminación, se requiere la declaratoria de zona de catástrofe, porque esto libera recursos adicionales. Mira, los pescadores artesanales están pasando muy mal, porque la gente no está consumiendo productos del mar. De hecho, hay un informe del IFOP que habla que tiene 7 veces más arsénico que lo permitido los crustáceos. Ahí hay un tema complejo. Luego tenemos otra dificultad que dice relación con los pequeños comerciantes. Estas son 2 comunas que viven del turismo y ya tenemos una dificultad grave que se dio en la semana del 18 de septiembre, donde las ventas estuvieron en un 40% de la expectativa que tenían todos los años. Eso es otro impacto en el empleo también. Otro impacto en el empleo. Y un tercer impacto, los pequeños agricultores, porque todavía en esa zona degradada, todavía hay agricultura y también están pasándolo mal. Entonces, acá hay un daño fundamentalmente a la vida de las personas. Vida de las personas que se alteró, no están viviendo una situación de normalidad, porque hay contaminación y en vez de cerrar las empresas, en vez de cerrar las faenas, en vez de bajar la producción, cierran las escuelas.
Eso es lo que no se, eso es lo que no se entiende. Y por eso yo le pido a mi gobierno, le pido al gobierno del presidente Piñera, que esta es la oportunidad de hacer un antes y un después. Fue el primer gobierno del presidente Piñera donde por primera vez se invirtieron 160 millones de dólares en Enami, en la ex Enami, actual Codelco, para reducir sustantivamente las emisiones. Se bajaron en un 80% las emisiones de material particulado, en un 40% las emisiones de arsénico, en un 36% de dióxido de azufre, pero no es suficiente, porque esa fundición está capturando tan solo el 95% de las emisiones. Y ojo, es la única fundición de Codelco que está en ese estándar. Las otras están en peor situación aún. Y si nosotros queremos pasar a un estándar de poder capturar el 98% de las emisiones, se requiere invertir 1.500 millones de dólares. ¿Estamos dispuestos o no como Estado? Ese es el tema que tiene que resolver el presidente Piñera. Ahí se requiere el liderazgo. Puesto de lo contrario, quiero decirle, la continuidad de Codelco en esa zona está en vilo. Ahora, la situación de las empresas, que es todo un cordón industrial que hay en la zona de Puchuncaví, Quintero, y que afecta también a otras localidades aledañas. Entonces uno dice, bueno, se puede cerrar las empresas, sería una solución. O erradicar a las 50.000 personas. ¿Pero cómo? Mire, es que ese es el tema. ¿Cómo vamos a plantear como solución? Un parlamentario hace unos días atrás había planteado que hay que poder subsidiar el egreso de personas de sus localidades. Eso me parece a mí que es esconder la cabeza. O sea, pagarle a la gente para que se vaya. ¿Cómo se le ocurre eso? Claro, eso lo planteó un parlamentario. A mí me parece que eso va en la dirección completamente incorrecta, completamente inversa a la que se requiere. Acá se requiere producción industrial que sea sostenible y sustentable. Y si no, bueno, tendrá que hacer las inversiones necesarias. Porque primero está la salud de la población. Primero está la salud de los quinteranos, los puchuncavinos y los conconinos. Entonces yo les quiero decir que este es un desafío para el Estado. El Estado ya hizo una acción en el primer gobierno del presidente Piñera, incluso con la norma termoeléctrica. No teníamos norma termoeléctrica. Ahora hay que ver si somos capaces de la nueva norma de dióxido de azufre, la norma de arsénico, la norma de gases de hidrocarburos, un plan de descontaminación, zona de catástrofe y hacernos cargo de la recuperación del suelo degradado en una zona tan golpeada y donde el agua está contaminada. Donde tenemos empresas como ENAP, que no ha sido capaz de actualizar sus protocolos y sigue haciendo descargas submarinas de los hidrocarburos. Yo he presentado una a otra de las acciones legales ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. He hablado con los fiscales, el fiscal regional que abrió causa penal en este caso, porque acá los quinteranos, los puchuncavinos, y bueno insistir, y los conconinos, porque también están en una situación bastante compleja desde el punto de vista de zonas saturadas, deben efectivamente tener un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No hay chilenos de primera y segunda clase. ¿Qué hacemos con el carbón de Isla Riesgo? ¿Lo seguimos trayendo para la zona central? Bueno, es lo mismo que yo he sostenido. Acá claramente tiene que haber un cambio de combustible, tiene que haber combustibles que sean sustentables y en ese sentido, por ejemplo, hay termoeléctricas con petcoke en esa zona, tenemos la producción en base a carbón. A mí me parece claramente que acá hay que avanzar, hay que invertir en otro tipo de tecnología que involucre combustibles limpios. El senador Francisco Javier Chaguán con nosotros aquí en Profundidad de Campos en el canal de Senado. Una pausa, senador, ¿le parece? A través de Radio Universidad Central y Cooperativa.cl. Volvemos en un instante con usted. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado con el senador Francisco Javier Chaguán. Yo le hablaba, senador Chaguán, con respecto a los puertos fuera de cámara, porque es una preocupación que está latente hace mucho tiempo. En algún momento a mí me tocó estar en el Callao y vi que había, no decenas, centenas de camiones descargando, otros cargando, los barcos surtos de la bahía, y que así a ojo de buen varón, o de buen cubero, como dicen los antiguos, se veía mucho más movimiento que en Valparaíso y San Antonio juntos. ¿Estamos en esa condición o no? O sea, claramente hoy día necesitamos generar una política nacional portuaria pensando en que el teatro de operaciones del comercio exterior en los próximos 100 años va a ser el Pacífico. Y eso implica necesariamente entender que la ruta de Eurasia, que es el gran sueño de reeditar por parte
de los chinos, efectivamente establece como únicos países que no están en esa ruta y que están incorporados a este sueño, Argentina y Chile. Y eso implica la necesidad ineludible de Chile prepararse con la infraestructura portuaria pensando en los próximos 30 años. Por eso que levantamos este libro, Lineamientos Estratégicos para los puertos estatales de nuestro país. ¿Y qué hicimos, Sergio? Básicamente hicimos la actualización del Plan Nacional de Puertos. Y esto implica, no solamente en términos conceptuales, que necesitamos estatutos de ciudades-puertos, necesitamos que las ciudades-puertos no se sigan empobreciendo, no se sigan envejeciendo, que parte importante de los tributos que generan los puertos queden en las zonas en que se emplazan las actividades productivas. Señalamos también que era necesario preocuparse de los temas de infraestructura. Analizamos cada puerto estatal de Chile. Hicimos el levantamiento de todos los proyectos que habían respecto de cada uno de los puertos. ¿Cuáles eran? Mira, ahí está el puerto de San Antonio. Todos los proyectos de cada uno de los puertos. ¿En qué circunstancias, en qué situación se encuentran? ¿Quién es el responsable de ejecutarlo? ¿Cuál es el código que tiene ese mismo proyecto? De cada uno de los puertos de Chile. Luego hicimos el levantamiento de toda la infraestructura y las principales vías de acceso por cada uno de los puertos, que también en qué situación se encuentra. Luego hicimos carga para las carreteras. Las cargas para las carreteras. Luego, todos los temas que dicen relación con la última milla, que dicen relación fundamentalmente con los accesos. O sea, se hizo un trabajo de levantamiento que me aprovecho de obsequiártelo, Sergio. Gracias, muchas gracias. Este es nuestro séptimo libro. Esta vez hablamos sobre los puertos y lo que buscamos básicamente es que el Estado despierte. Hasta el año 2008 solamente había un funcionario, Sergio, un funcionario en el Ministerio de Transporte a cargo de los puertos en Chile. Uno podrá encontrar que un país que tiene este litoral, 5.000 kilómetros de costa, 5.000 kilómetros de costa, un país que además tiene el 84%, tiene tratado de libre comercio con el 84% del PIB mundial, 64 tratados de libre comercio, un país que optó por el comercio exterior como un modelo de desarrollo, no tenga la capacidad de generar política nacional portuaria desde el Ministerio de Transporte, que es el llamado por ley a hacerlo. Tenía un funcionario. En su oportunidad hablamos con el presidente Piñera y logramos crear la Unidad de Logísticas Portuarias. Le generamos una glosa presupuestaria y se empezó a generar masa crítica en el Ministerio de Transporte. Pero, pues bien, el año 2013 culminó este proceso con un diagnóstico desde el punto de vista de la situación en que se encuentran los puertos en Chile. ¿Y por qué es tan necesario? Porque tenemos un agotamiento de las aguas abrigadas en nuestro país. La construcción de los molos hoy día de abrigo están radicados fundamentalmente a las concesiones privadas que entrega el Estado. Tercero, acá tenemos un problema que tiene relación con la competitividad entre empresas, entre puertos y también intrapuertos, vale decir, entre distintos operadores de un mismo puerto. Y acá es necesario no solamente el nuevo chasis institucional, con una política nacional portuaria, sino que adicionalmente es necesario establecer condiciones que nos permitan visualizar qué tipo de puertos necesitamos. ¿Por qué? Porque Chile está cambiando. ¿Y cómo está cambiando, Sergio? Te quiero mencionar dos temas de mi región y de las regiones laterales. La primera, la posibilidad de establecer pasos binacionales. Estamos trabajando para materializar Agua Negra en la región de Coquimbo, que va a potenciar el puerto de Coquimbo. Yo he estado impulsando fuertemente el antiguo tren andino de los hermanos Wheelwright, que requiere tan solo 300 millones de dólares para los efectos de habilitarlo. ¿El túnel internacional Los Libertadores? Exactamente. Este ya no estamos hablando del tren a baja altura, que se planteó inicialmente que requería 5.000 millones de dólares. No, ya estamos hablando del antiguo tren, poder habilitarlo, para que siga siendo tren, con una estación de transferencia en Argentina y evitar que más de 1.000 camiones ingresen a los Andes todos los meses, generando el impacto vial que hoy día tiene colapsada a la ciudad y que requiere un plan comunal de transporte. Y además, las leñas. Y las leñas está muy avanzado. Ya quemamos las dos primeras etapas. La primera etapa requeriría un primer estudio de 2 millones de dólares. El segundo, un estudio que financió el BID de 800.000 dólares. Y luego se requiere entrar a la etapa de la licitación pública internacional, que va a ser entre el año 2020 y 2021. ¿Pero Argentina está en sintonía? Está en sintonía. Fui por el día, a costo mío, a Argentina.
por el día a reunirme con el presidente del Senado, me reuní con las autoridades ministeriales argentinas y logramos el compromiso de, a pesar de la situación que se encuentra Argentina, sabe que el 2030 el paso de los Libertadores entra en crisis, va a estar sobrepasado y por tanto es absolutamente necesario generar estos pasos binacionales. Pero además tenemos otro tema. Estamos trabajando en los caminos bioceánicos. Como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores estuve en el Parlamento brasileño y estamos impulsando el camino de Muriño en Brasil, hasta Mejillones en la zona norte del país. Usted sabe que solo se requieren pavimentar 200 kilómetros y mejorar el puerto de Mejillones y tenemos un paso bioceánico de envergadura. Bueno, son los temas, es que uno espera que la política deje mirarse el ombligo y en definitiva podamos mirar el país en el mediano y largo plazo. Pero además estamos haciendo un cambio sustantivo en materia de nodos ferroviarios. Las carreteras, la carretera 68, la 78, están completamente colapsadas. Y si uno hace una proyección de lo que va a ocurrir desde el punto de vista del comercio exterior, se requiere acá generar el nodo ferroviario. Por eso yo he impulsado con tanta fuerza y lo voy a sacar el tren rápido Santiago del Paraíso, que va a tener... ¿Pasando por Casablanca? Pasando por Casablanca y que va a tener ramales en San Antonio, en Valparaíso y en Quintero Ventanas. Pero además, le quiero decir que esto va complementado con la extensión del Merval hacia Quillota La Calera, va a entrar una iniciativa privada que pretende crear una iniciativa de tren desde los Andes hacia La Calera y tendríamos completamente unida por tren la región de Valparaíso. Eso es pensar Chile, pensar la región en largo aliento. Una región golpeada, no solamente porque tenemos la región con más eventos de contaminación abiertos, no solamente Quintero Puchuncaví, sino que esta es la región con más conflictos medioambientales que están abiertos, sino que además golpeada por la sequía. Logramos sacar adelante, Sergio, acuerdo de las 4 secciones del río Aconcagua, que no se ponían de acuerdo desde el año 68 en términos de poder generar una mejor distribución del agua con embalses laterales. ¿Vamos a tener Petorca con agua, dice usted? Vamos a tener, si es que logramos los acuerdos, logramos los recursos, logramos la inversión y entender que hay que pensar la región de Valparaíso y Chile para los próximos 30 años, se requieren recursos y esperamos que se Yo tengo 2 preguntas ahí que me surgen de todo este planteamiento global que ha hecho usted con especificidades. Dice, ¿cuánto cuesta esta ultramodernización de Chile en materia de infraestructura y cuánto tiempo va a demorar? Idealmente. A ver, primero sostener que un proyecto como el Tren Rápido Santiago-Valparaíso, que se financia sin subsidio del Estado, Sergio, sin subsidio del Estado, sin que el Estado ponga un peso, requiere entre 1.800 y 3.500 millones de dólares, porque hay 4 proyectos sobre la mesa. El del consorcio chileno-chino, el de EFE con la empresa portuaria de Valparaíso, una empresa portuaria de San Antonio, está el de un consorcio franco-español y está un consorcio coreano. Los 4 proyectos sobre la mesa oscilan entre 1.800 y 3.500 o 3.600 millones de dólares, sin subsidio del Estado. La extensión del Merval hacia La Calera inicialmente requería cerca de 4.000 millones. Estamos hablando de que en un nuevo trazado, que conversamos con el presidente Piñera, para saltarnos la posibilidad de generar un túnel, estamos hablando de cerca de 1.500 millones. O sea, estamos hablando también de cifras que son perfectamente posibles para el Estado poder asumir, en este caso por Merval. En el caso del túnel del Trasandino, estamos hablando de 300 millones de dólares. En el caso de Las Leñas, se requieren en la etapa que viene 1.200 millones de dólares con la posibilidad de construir el túnel de 16,1 kilómetros y además con completar el circuito de 71 kilómetros entre el sector argentino y el sector de nuestro país. Si uno vamos a los puertos, se lo podría seguir señalando, tenemos ya entregado en el caso de Valparaíso al Terminal 2, que es una empresa privada la que tiene que construir finalmente el puerto, el Terminal 2,
para 2 sitios de post-Panamax, pero si quisiera hacerlo el Estado, mira, si quisiera hacerlo el Estado, y dijera, ¿sabe qué, mano? Queremos hacer un terminal 2, queremos hacerlo nosotros extendiendo el molo, los costos hablan de entre 700 y 1.200 millones de dólares. Es decir, si vamos, o sea, debería decir que esto está perfectamente cuantificado, no se trata de sueño, no se trata de demagogia, estamos hablando de simplemente mirar el mediano y largo plazo. Pero ¿cuál es el problema, Sergio? La política se mira el ombligo. La política se mira el ombligo. Nadie está pensando en el Chile en los próximos 20 años, de los próximos 30 años. Y este es el problema de Chile. Entonces, cuando la política no se entiende como un instrumento para dignificarse y, en definitiva, ser un instrumento al servicio de las personas, cuando no se entiende que la política está al servicio de la persona, cuando no se entiende que la economía está al servicio de la persona humana, tenemos un problema. Ya, pero me imagino que usted que hizo este trabajo, me imagino con un equipo que tiene 90 y tantas páginas, de alguna manera lo habrá socializado con sus colegas del Senado de la República, que se supone que son la gente más templada, más reflexiva, más analítica, ¿y llega a alguna conclusión con eso? Bueno, ¿no? sí. Primero, sostener que esta actualización del Plan Nacional de Puertos no lo había hecho el Estado. Y se lo regalamos al Estado. Se lo regalamos a la ministra de Transporte, se lo regalamos al Ministerio de Obras Públicas, para que empiecen a visualizar el trabajo que se requiera en cada uno de los puertos de Chile. Lo hicimos sobre cada uno de los puertos de Chile, con una acción detallada respecto de cada una de las obras que se requiere en cada uno de los puertos de Chile, con los proyectos, con los códigos, con la cuantificación, para los efectos de que en definitiva la autoridad entienda que acá está en juego un proyecto colectivo de nación de largo plazo, primero. Luego se lo entregamos a los miembros de la Comisión de Transportes del Senado, a las comisiones de zonas extremas, para los efectos de iniciar la discusión, y hemos estado haciendo el lanzamiento del libro en cada uno de los puertos estatales de Chile. Estuvimos haciéndolo en Coquimbo, en el puerto de Coquimbo, estuvimos también en Puerto Montt, estuvimos también en Valparaíso, estuvimos en San Antonio. O sea, hemos estado tratando de socializarlo, vamos a hacerlo también en 2 semanas más en el puerto de Iquique, para entender que acá se requiere una mirada de largo plazo. Un sueño, dice usted, que puede convertirse en realidad. Yo quiero plantearle al final de esta conversación, senador Chaguán, usted alguna vez me contó un sueño que tenía, que era ser presidente de Chile. ¿Mantiene ese sueño, no? Pero paso a paso, Sergio. ¿Ah? Paso a paso, Sergio. Pero uno tiene que aportar. Hoy día no es el momento de adelantar carreras presidenciales. Hoy día es el momento de que al gobierno le vaya bien. Que al gobierno le vaya bien. La responsabilidad, entender que las personas que están en la función pública están para servir. En serio. Y aportar ideas. Yo creo que estoy haciendo una pequeña contribución, aportando ideas, aportando espacios de debate. Por supuesto que a quien no le gustaría contribuir a Chile para hacer las cosas distintas. Uno haría las cosas tan distintas, desde generar, le quiero decir un par de ideas, desde generar una sinergia público-privada para terminar con los campamentos en Chile, 40.000 familias esperando en los campamentos, en las condiciones de allegado, generar Gente en situación de calle, hay alrededor de 10.000 personas que viven en esa más de 10.000 personas, pero no solamente aquello, tenemos 60.000 personas. Yo quiero aprovechar este espacio de difundirlo, porque cada vez que puedo lo hago. 60.000 personas que tienen derecho a pensión básica solidaria y que no saben y no lo han reclamado jamás. Y el Estado lucra con aquello. Esos recursos vuelven a los fondos generales de la nación. Acá tiene que haber un pago automatizado. Si una persona no reclama, establecer a través de una cuenta RUT para los efectos de asegurarnos que esas personas lleguen. 60.000 personas que están en situación de calle o están en situación de vulnerabilidad, que tienen derecho a una pensión básica solidaria y no la reclaman, y que no se pagan de forma retroactiva si la llegaran a reclamar. Me parece una vergüenza nacional. Esos temas son los importantes, y no lo que dice uno u otro parlamentario, las guerras de ego, porque eso es lo que desacredita la política. Para las cosas grandes estamos disponibles siempre. Senador Chaguán, ha sido intensa la conversación y usted ha contado todos los proyectos, los sueños que tiene. Esperamos que se conviertan en realidad, y particularmente la zona crítica de Quintero Puchuncaví, también que afecta a Concón. Canal del Senado le agradece la gentileza de esta Muchas gracias, conversación. Sergio. Gracias. Y a usted también por seguir Profundidad de Campos aquí en TV Senado a través de Radio Universidad Central y Cooperativa.cl. Será hasta la vista.